Bueno, me gustaría que te presentaras, que nos cuentes dónde estamos. Bueno, mi nombre es Clarel de los Santos, soy doctor en Historia, hice el doctorado acá en la Universidad de la República. Estamos en este momento en la dirección de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la UDELAR, y estamos bueno, presentando el libro que resume mi tesis doctoral y que acaba de ser publicado, y bueno, con mucho gusto lo estamos haciendo a través de Fogón en Fogón. Bueno, venís trabajando en tu tesis doctoral desde hace mucho tiempo con este tema de los orígenes políticos en el Uruguay. Sí, en realidad comencé en el año 2018, que fue el año que se inició el programa de doctorado en el que participé. Y bueno, ahí necesitaba elegir un tema para la investigación de la tesis doctoral, y 2 años antes, en el 2016, cuando todavía estaba terminando un libro anterior, se conmemoraron los 180 años de la batalla de Carpintería, y hubo una cantidad de discursos sobre los partidos políticos y tradicionales, su fundación, su origen ahí en la batalla de Carpintería, en la cual se mezclaron una cantidad de datos históricos con mitos. Y entonces ahí comencé a interesarme un poco por el tema de los orígenes de los partidos políticos en Uruguay, y cuando se presentó la ocasión de la investigación de tesis doctoral, elegí ese tema. Pero entonces tenía la necesidad, me planteé como objetivo encontrar una variable que no fuera exactamente la de todas las que se venían manejando, porque la historia de los partidos políticos en Uruguay tiene una matriz que se fundó ahí en 1942, cuando Pibel Devoto publicó su libro La historia de los partidos políticos de Uruguay, y que se ha repetido durante 80 años con definiciones y conceptos de Pibel Devoto que no se ajustan un poco a todo lo que se conoció después con algunas otras investigaciones, no tanto acá en Uruguay, sino en otros países de la región. Entonces, buscando esa variable, bueno, me hice la idea, bueno, los partidos políticos son asociaciones, entonces vamos a estudiar el origen de las asociaciones en el Uruguay. Y ahí entonces comenzamos a trabajar en eso. No solamente las asociaciones políticas, sino también las otras asociaciones que se fueron generando. Porque partíamos de la base de que si los partidos son asociaciones, tienen que estar insertos en la sociedad de alguna manera y no ser una construcción exclusivamente de doctores y caudillos, como se venía repitiendo en la historiografía durante décadas. Y una centralidad de esos personajes, doctores y caudillos, como que ellos hacían y deshacían todo, y el pueblo y la gente no aparecía. En la obra de Pibel Devoto no aparecen ejércitos que se levantan de la nada. Rivera, por ejemplo, construye ejército de sus derrotas, construye un nuevo ejército. Pero ¿qué son? ¿Qué significa? ¿De dónde salen? ¿Por qué la gente estaba dispuesta a ir y morir en una batalla? Bueno, nada de eso está estudiado, todavía no está, porque en realidad en mi tesis tampoco entro en ese detalle. Pero sí busqué la forma de ver cómo los partidos políticos se fueron construyendo a lo largo de un periodo largo. Yo estudio 50 años, de 1825 a 1875, y llego a la conclusión que los partidos todavía en 1875 no están estructurados como tales.
Si bien la gente se habla de partidos, pero la idea de partido en 1830, cuando se crea Uruguay, es denostada la existencia del partido, porque los partidos son muy mal vistos, son vistos como anarquizantes, disociadores de la sociedad. En ese periodo que estudias, en ese periodo son vistos así. Son vistos así. Los partidos, el concepto de partido no está contemplado en la Constitución de 1830, y en toda la prensa de la época, la correspondencia, son mal vistos, son vistos como anarquizantes y disociadores, porque dividen a la sociedad. El concepto de asociación, el único que se considera legítimo en esa época, es el de la asociación política de toda la población. Es decir, es el artículo 1 de la Constitución de 1830, que dice: el Estado Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes de sus 9 departamentos. Entonces, no da lugar a otro tipo de asociación menor. Es decir, la única asociación legítima es esa, la nación. Pero claro, los partidos siempre existieron, la actividad política siempre existió, y la constitución de grupos siempre existió. Esos eran vistos como facciones anarquizantes. A ver, dame algunos ejemplos de esos que estaban en ese momento considerados anarquizantes, que se consideran partidos. El propio Artigas. Es decir, las élites y las notabilidades de la época consideran a Artigas un anarquista, consideran de que Artigas, al conformar un grupo que se opone al directorio porteño, lo que está haciendo es provocar la anarquía, la disolución de esa, que todavía no eran las Provincias Unidas, pero es de eso que se estaba intentando construir. Artigas lo que provoca es la fragmentación de todo eso. Con su Liga Federal, con todo eso, lo que está provocando es la división de esas futuras naciones, futura nación, digo. Y posteriormente también, en general, cuando se usa el término partido, se usa para dirigirse al enemigo, es decir, no se usa para sí propio, se usa para indicar que el enemigo es el que está disolviendo la sociedad y es el que creó un partido. Y bueno, el partido no es una cosa bien vista. El proceso es muy largo. El proceso comienza en esa época, lentamente, en la década de 1830, acá en Uruguay, en Argentina es un poco antes, en la década del 20 con Rivadavia, comienzan a establecerse algunas asociaciones que son conocidas como sociedades. Sociedad de beneficencia, sociedad filantrópica, a nivel popular las sociedades de las naciones negras, pero la guerra en general fue un factor distorsionante que hace que ese proceso no sea progresivo y digamos y medio sistemático, sino que hay huecos, hay momentos que se paraliza ese proceso y pasa a ser prioritaria la guerra. Entonces, acá en Uruguay las sociedades que se comienzan a formar a principios de la década del 30 se paralizan alrededor de 1835-1836, cuando surge el conflicto entre Oribe y Rivera, porque obviamente los miembros de esas sociedades son de distintos bandos. Entonces, al enfrentarse los bandos, se
se produce un momento de parálisis en las actividades de esas sociedades. Luego, durante la Guerra Grande, en Montevideo, no en el campo sitiador, pero sí en Montevideo, vuelven a surgir sociedades, por ejemplo una sociedad de damas orientales y también alguna sociedad de carácter político, fundamentalmente entre los que buscan llegar a un acuerdo y a una paz entre los orientales. Se conforma una sociedad por la paz. Antes se había conformado una sociedad nacional a principios de 1846, que en realidad lo que no era una sociedad de carácter netamente ciudadano, en el sentido de que era una asociación libre, no, era una sociedad de miembros del gobierno que lo que quería era respaldar la acción del gobierno, fortalecer de alguna manera la acción del gobierno en víspera del desembarco de Rivera, que volvía de Brasil de un exilio. Y bueno, como había una puja entre los sectores de las notabilidades ciudadanas con el caudillismo, en este caso con Rivera, esas notabilidades intentaron conformar un núcleo que las hiciera fuerte frente a la acción del caudillo. Bueno, esa sociedad se disuelve inmediatamente en cuanto desembarca Rivera, porque hay todo un motín a favor de Rivera y se disuelve la sociedad. Pero después surgen algunas sociedades que también son puntuales, son sociedades que surgen, duran un tiempito y se disuelven por circunstancias de... ¿Hay integración popular? ¿Quiénes integran estas primeras asociaciones? Esa es una cuestión muy interesante. En primer lugar, porque hay poca información, no hay casi información sobre eso. Pero algunas de esas sociedades, por ejemplo, reúnen 600 firmas. 600 firmas no son de la élite, son de que participa otro tipo de gente, que no diría exactamente si son populares, pero son muchos de ellos subordinados, porque son, por ejemplo, oficiales de milicias o milicianos, porque también es otra cuestión que hay que tener en claro, que en esta época la política y la guerra caminaban muy juntos, eran expresiones de lo mismo. Está la famosa aseveración esa de que la política, la guerra es una continuidad de la política. Acá es como al revés, como que la guerra es una continuidad de la política. Entonces, es una sociedad en la cual, que es violenta por distintas razones, entre otras por los modos de producción que había, porque los saladeros eran lugares donde se faenaba con una crueldad tremenda, y bueno, y ese tipo de violencia de alguna manera se desparramaba también en la sociedad. ¿Algún ejemplo de eso que es la faena terrible? Bueno, hay visitantes extranjeros que visitan los saladeros y cuentan cómo en un corral encierran los animales y lo van sacando de a uno y pasan por el degüello, y inmediatamente otro grupo viene y lo cuerea, faena, secciona las partes, todo eso. Terminan todos ensangrentados. Los que están trabajando en eso en general son esclavos, pero los que están participando ahí no son todos esclavos. Están no solamente los dueños, sino otro tipo de gente. Incluso los llevan para que miren como espectáculo a algunos visitantes, que son los que cuentan estas cosas. Y es una sociedad que en la vida cotidiana, en Montevideo, por ejemplo, que hay muchos testimonios judiciales y eso, hay muchos casos de gente que de una discusión pasa a un asesinato, pasa a una pelea donde hay heridos, ese tipo de cosas. El tránsito
es muy rápido. Es decir, que vos decís que el tipo de producción también permea a la sociedad, al trato. No lo digo yo únicamente, lo dicen algunos historiadores, que es lo dice Barran, por ejemplo, la sociedad bárbara, ¿no? La cultura bárbara, que es uno de los factores culturales y sociales que determina que sea una sociedad bárbara. En medio de esa sociedad bárbara, entonces, es muy difícil construir una asociación. El principio de la asociación en 1825 no es prácticamente conocido. Comienza a instalarse progresivamente. En 1837 recién encontré el primer escrito en un periódico en el cual habla de las virtudes de la asociación. Y en este caso habla de las virtudes de la asociación para la construcción de viviendas. Es una cosa sumamente adelantada, que no es de un autor uruguayo, es Marcelino Pareja, que es un argentino que está radicado acá en Uruguay, está exiliado acá en Uruguay, que transcribe a un autor francés en La Abeja del Plata, un periódico que él dirigía en ese momento. Luego, en 1838, que se instalan acá en Uruguay varios integrantes de la generación de 1837, es decir, de la joven argentina que dirigía, o que encabezaba, mejor dicho, Esteban Echeverría. Acá en Uruguay, Miguel Cané, que es un poco anterior, junto con Andrés Lamas y Juan Bautista Alberdi, fundan un periódico que se llama, un semanario, que se llama El Iniciador, y ahí transcriben el credo de la Asociación de Jóvenes de la generación del 37, ¿no? De la Nueva Argentina. Y en ese documento que transcriben ahí por primera vez, que después en 1846 lo va a publicar íntegro Echeverría como dogma socialista, pero en 1838 lo publican en ese periódico. Es la segunda oportunidad en la cual en varios pasajes exaltan el principio de asociación. Asociación para la ciencia, asociación para la literatura, para la cultura, para la sociedad, para la política también. Aunque no la definen de carácter partidario. Siguen pensando en que la asociación es la asociación referida a la nación. Cuando hablan de asociación, están hablando de la nación argentina que ellos proyectan construir. De alguna manera se contradicen, porque ellos dicen que son la generación que va a poder construir esa regeneración política que se necesita, porque ellos parten de la base de que en la Revolución de Mayo se hizo una revolución política, pero no se hizo una revolución social. Y en los hechos posteriores se fue degenerando la Revolución de Mayo. Entonces ellos son partidarios de una regeneración. Para eso precisan la asociación en varios planos de la sociedad. No la plantean desde el punto de vista político, la plantean en varios planos de la sociedad, de la ciencia, de las artes.